nombre del Foro Latinoamericano Paulo Freire, dar inicio a este segundo diálogo freiriano, la cual tema en la cual hemos estado trabajando, todo relacionado con el problema de la acción social, la importancia que tiene la investigación, sobre todo en lo que respecta al campo de la pedagogía y al campo de las ciencias sociales en general. En esta oportunidad está el profesor Michel Costa. Él es doctor en educación en el área de matemática. Además, él es profesor universitario, supervisor de, de enseñanza que tiene que ver con educación pública, ¿no? Como me lo has puesto acá en portugués, eh, eh, profesor en el programa de maestría de profesional y práctica docentes en enseñanza fundamental en la UNIMES, ¿no? Ah, bueno, y aparte de eso tiene otros estudios más, doctorados, etcétera. Y bueno, acá los estudiantes de la maestría de la UNIMES que se han hecho presentes en esta noche, que conocen a don Michel, con el cual vamos a dar inicio a esta presentación, a este inicio de esta presentación. El tema que ya nos convoca, como es en el campo de la investigación social, que va a abordar lo que es la investigación cuantitativa y cuantitativa, forma dar sus puntos de vista. Eh, Luego, ya seguir que habla Oscar Guaranda, el oponente. Luego vamos a recoger preguntas que quieran hacer de participantes y armar un diálogo con las personalidades que tenemos acá. Tenemos acá al doctor Gerson Tenorio Santos, tenemos a la doctora Liliana, también Jiménez, y seguramente otros docentes de la universidad, dando cita hoy día, eh, para en base de eso establecer una, un diálogo Perú-Brasil y hay también algunos profesores que han ingresado por Colombia, también van a participar. Bueno, sin más preámbulo, el doctor Kiel da Costa va a, a dar sus saludos y va a abordar esta primera parte. Adelante, doctor Michel da Costa. Boa noite a todos. Então, eu inicio agradecendo a oportunidade dada pelo professor Oscar Uiaranga e professor Gerson, porque é muito bom participar do Diálogo Freiriano, que nossa universidade já tem participado há alguns anos e sempre é muito rico tudo que é discutido, faz a gente pensar, mesmo em textos que já lemos, a gente acaba descobrindo entrelinhas e outras partes que a gente não tinha ainda pensado. Paulo Freire é muito amplo e complexo. A leitura de Paulo Freire é muito densa, extensa, né? Há muitas possibilidades ali que a gente nem tudo a gente consegue levar no momento para a nossa prática, mas com uma leitura mais apurada a gente consegue fazer alguns links. Quando o professor
Oscar e o professor Gerson me fizeram o pedido da minha fala, para mim foi bastante desafiador, porque apesar das leituras que eu já fiz de Paulo Freire, para mim, não conseguia lembrar de algumas partes que estaria de uma forma tão explícita como Paulo Freire defendia a pesquisa, especialmente a pesquisa qualitativa. Então, nas minhas releituras das obras que eu já tinha é, lido, eu consegui encontrar alguns fragmentos que foram, né, confirmaram aquilo que eu já pensava, que a defesa é por uma pesquisa qualitativa que valorize liberdade, o respeito aos participantes, né, aos sujeitos da pesquisa, não são vistos como objeto, e sim como protagonista das investigações. Eu vou utilizar a palavra investigação, que, conforme o professor Oscar me indicou, em espanhol há uma diferença entre pesquisa e investigação. No Brasil, a gente chama de pesquisa, em espanhol, eles chamam de investigação. Então, nas traduções, eu vou falar mais da expressão investigação. Professor, é para eu falar sem slide, sem PPT? Puedes compartir, ya está ya. Puedes ingresar a compartir. Então, para mim, é uma honra estar aqui com os dois professores discutindo esse assunto e também abrindo para vocês novas reflexões. E Paulo Freire, de fato, ele indica de muitas maneiras como deve ser uma investigação científica. Nós fizemos uma um pouco da uma divisão. Minha apresentação vai estar mais no foco da investigação qualitativa. Le da la pantalla y sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Michelle? Tienes que compartir. Sim, Fácil. ¿Puedes?
É para mim compartilhar? Sí, pues. É que eu tô sem... Eu vou... Ahorita Só um instante. estabas esperando. ¿Puedes compartir? No puedes. Sí. Ahí está ya, ahí está. Assim. Então, Ahora sí. Magnífico. Ah, adelante. o título, que tipo de investigação, qualitativa ou quantitativa? Então, como eu falei, o meu foco vai ser na abordagem qualitativa e o professor Oscar na quantitativa. Eu separei alguns trechos de Paulo Freire para fazer o que a gente pense um pouco. Então, eu inicio com um fragmento do livro Pedagogia da Autonomia, onde Paulo Freire mostra a importância da investigação no papel do professor, né, na formação do professor, nas suas ações, e para ensinar o quanto a pesquisa, a investigação, ela é importante. Então, o fragmento fala: não há ensino sem pesquisa, não há ensino sem pesquisa, nem pesquisa sem ensino. Investigo para averiguar o que ainda não sei e comunicar ou anunciar a nova notícia, a novidade. Pensar corretamente, em termos críticos, é uma exigência que, no momento do ciclo cognosiológico, impõe a curiosidade que, cada vez mais metodicamente, é rigorosa. Passa de uma ingenuidade ao que vem sendo chamado de curiosidade epistemológica. Então, Paulo Freire, nesse livro, em uma parte, né, do livro, ele fala do quão importante é a investigação nas práticas de um professor. No contexto do Brasil, das pesquisas em nível de mestrado e doutorado, na área da educação e do ensino, as nossas pesquisas, elas são, em sua maioria, com abordagem, né, com foco qualitativo. Então, eu fiz uma busca nos nossos bancos de pesquisas em nível de mestrado e doutorado, e aí eu comprovei mesmo que menos de 20% das pesquisas, elas acabam sendo indicadas com foco quantitativo. Então, mais de 80% das nossas pesquisas relacionadas ao ensino, elas são com abordagem qualitativa. As obras que eu utilizei mais para ter a minha fala foram essas que eu relacionei aí. Então, os livros Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Autonomia, Educação como Prática de Liberdade, Extensão ou Comunicação, Ação Cultural para a Liberdade. Então, foram esses livros que eu consegui verificar mais onde Paulo Freire fala melhor como deve ser conduzida uma investigação na prática do professor. Paulo Freire e a investigação, Paulo Freire e a pesquisa. Para muitos de nós, a realidade concreta de uma determinada área reduz-se a um conjunto de dados ou fatos materiais, cuja existência ou não
do nosso ponto de vista, é importante verificar. Para mim, então, para Paulo Freire, a realidade concreta é algo mais do que fatos ou dados tomados mais ou menos em si. São todos dados somados à percepção que a população envolvida neles tem sobre eles. Então, esse fragmento... Gracias. Então, esse fragmento, ele deixa claro uma crítica que Paulo Freire acaba indicando de uma pesquisa na nossa área, né, que seja restrita a dados e quantidades. Então, apesar da gente saber que tem muita pesquisa que faz uso da abordagem quantitativa, a gente não pode perder o potencial de criticidade, de valorizar as populações, as necessidades daquele grupo. Então, nesse fragmento fica muito claro do quão importante são as abordagens qualitativas. Há muitos autores que utilizam pelo menos aqui no nosso país, a classificação que seria uma investigação mista, um pouco de qualitativa com quantitativa. Parece que se arregló solito. Aló. Ya. É uma abordagem quali-quanti ou quanti-quali. Há alguns pesquisadores reforçam a pureza, né? Então, eles querem que uma pesquisa seja ou qualitativa ou quantitativa, mas cada vez mais esse grupo tem reduzido, tem diminuído. Então, no geral, mesmo em uma pesquisa qualitativa, a gente pode fazer aí uso de alguns dados, até para conhecer melhor os sujeitos que estamos pesquisando, a localização. Então, não que numa pesquisa qualitativa nós não podemos usar números, mas não deve ser o maior foco. Então, não deve ser aplicar uma atividade, uma sequência didática, e no final pontuar e lançar ali um quadro, um gráfico que mostre, né, quem acertou, quem errou. Então, nunca vai ser esse o nosso papel na educação. Então, sempre a gente vai levantar elementos mais críticos, saber quais são as necessidades daquele grupo. Algo que também vai estar sempre presente é o viés político, que a educação ela não pode ser neutra, né? Precisamos ter aí nossa criticidade, e a política está bastante presente nas nossas ações enquanto professores. Aí, na verdade, essa citação, o professor Gerson utilizou em uma apresentação que ele fez no ano passado. Então, eu achei bastante interessante quando eu tive contato com o PPT do professor, né, o PowerPoint. Então, ele conceitua a realidade concreta para Paulo Freire. Então, em que consiste a realidade concreta? Então, o professor Gerson coloca que a relação dialética entre objetividade e subjetividade, compreensão e respeito pela sabedoria popular, opções políticas pela libertação, natureza política da atividade científica. Então, ao mesmo tempo, a natureza concreta, ela valoriza o saber popular, mas sem perder a natureza política e também científica dessas atividades. É bastante interessante que em toda pesquisa a gente deva considerar a realidade concreta. Então, o grupo que a gente tem e as suas necessidades devem ser mais importantes do que números que a gente tenha observado em pesquisas anteriores, né? Então, parâmetros são importantes, mas sempre é bom a gente considerar o contexto que a pesquisa, que a investigação está sendo realizada. Então, realidade concreta para Freire. Aí, no caso, complementando a fala do professor Gerson, eu peguei uma citação, né, um cito do professor Paulo Freire, desde a perspectiva em que eu me situo. Pelo contrário,
a investigação como ato de conhecimento tem como sujeitos cognoscentes, por um lado, os pesquisadores profissionais, por outro lado, os grupos populares, e como objeto a desvelar a realidade concreta. Então, os grupos populares, os participantes da pesquisa, de uma forma, eles não vão ser nunca tratados como um objeto. Eles são objetos e sujeitos. Então, eles têm um protagonismo aí na investigação. Alguns princípios da investigação por Paulo Freire. Então, em várias obras eu fiz aí alguns recortes. Ele coloca a necessidade da perspectiva libertadora da pesquisa, né, da investigação, o caráter político da atividade investigadora. Então, não há como fazer uma pesquisa sem considerar as concepções políticas, o contexto em que o grupo está passando, em relação à história, tempo. Então, é bastante importante que a política seja aí de fato considerada, porque para ter criticidade há necessidade de uma formação política aí na ação do professor, na ação docente. Apreciação, valorização dos grupos populares. Então, não são apenas pessoas que estamos pesquisando e deixando para lá. Algo que no nosso programa, na área do ensino, é bastante interessante, porque o produto educacional ele vai bem ao encontro dessa valorização dos grupos, porque a gente não faz a pesquisa pela pesquisa, a gente faz a pesquisa que busca contribuir com algum problema específico, e aí o produto educacional vai vir ao encontro de uma produção para quem está na escola, na gestão, na sala de aula, ou a população de uma forma geral, e poder aí ter um material, ou né, um material seja impresso ou por mídias, que ele pode ser utilizado aí para pesquisa ou para conhecimento, né? De uma certa forma, a pesquisa acaba fazendo aí, dando retorno para aqueles pesquisados. Os temas fundamentais para a população, então é bastante relevante que a pesquisa ela tenha aí algo a contribuir de fato, né? Não dá para pesquisar algo que não tenha relevância alguma para ninguém, então é importante que a população tenha aí suas necessidades desveladas em suas investigações. E os métodos com que trabalha as pessoas, elas não devem ser somente objetos. Então, elas são, ao mesmo tempo, sujeitos, objetos das pesquisas desenvolvidas. Então, não são somente objetos que vão ser pesquisados e deixar por isso mesmo a gente falar como se estivesse trabalhando com dados aleatórios, né? Então, são pessoas. Então, devem ser valorizadas nas suas características, singularidades, diferenças. Então, esse método Paulo Freire sempre fez a defesa de valorizar valorizar todos, né? Então, a pesquisa, na mesma forma que Paulo Freire entende o papel do professor, que quando ele ensina, ele também aprende, na pesquisa, a gente pode até fazer uma analogia, né? Porque quando o pesquisador ele vai fazer sua pesquisa, ao mesmo tempo também a população pesquisada, ela também dá um retorno. Então, o pesquisador aprende muito com as respostas que são dadas, com as observações que são feitas. Então, tudo isso deixa a pesquisa sendo uma via de mão dupla. Algumas investigações qualitativas que são bastante presentes nas investigações brasileiras, que são a pesquisa participante, que é uma pesquisa em que alguém passa a vivenciar ali, no caso, uma questão de problema, então fica ali junto dos participantes para entender aquele problema, para tentar, de certa forma, sanar e compreender como sendo uma pessoa daquela comunidade.
geralmente bastante presente não só na educação, mas nas ciências sociais. A pesquisação, ela seria uma pesquisa que tem muita semelhança com a participante, mas ela visa alguma intervenção, alguma mudança, alguma contribuição direta para aquele grupo que está sendo pesquisado. Então, a pesquisação também é um tipo bastante interessante de pesquisa com abordagem qualitativa. E o estudo de caso, que é uma pesquisa mais genérica, né? Acaba muitas pesquisas que a gente faz, muitas investigações que fazemos com o estudo de um grupo, a gente pode até classificar com o estudo de caso que ela é bem genérica. Então, são geralmente estudos que a gente vai compreender quais são as possibilidades dentro daquele contexto. Então, geralmente são estudos que a gente não pode tirar conclusões e falar que todo grupo terá aquela característica. Então, é um grupo específico com características próprias. Então, são pesquisas bastante relevantes, mas cada uma com suas contribuições e com suas limitações. Algumas reflexões sobre a investigação, sobre a pesquisa qualitativa. Então, algumas considerações que não são finais, mas que faz a gente pensar bastante acerca da pesquisa qualitativa nas nossas práticas e no ensino. Então, consideremos a realidade concreta. Não existe realidade independente do esforço de compreensão. O que se investiga não é independente do processo de pesquisa, do processo de investigação. Procuram compreender o fenômeno social a partir da perspectiva dos atores, por meio da participação em suas vidas. Então, a gente não vai chegar no local e querer que seja um modelo, que seja um ideal. Então, a gente vai considerar as variáveis que já são presentes naquela população. Então, é bastante interessante isso, né? E o papel do pesquisador também tem que ser, ao mesmo tempo, ético e também compreender as variáveis de uma população a outra. Então, é bastante importante esse respeito à diversidade cultural. Ocasionalmente, pode-se usar conceitos da estatística descritiva. Então, a estatística descritiva, ela não vai ser o foco, mas ela pode ali estar sendo utilizada, principalmente quando a gente faz o perfil da população, perfil dos participantes, sujeitos da pesquisa. Então, muitas das vezes elas são interessantes. Quando se faz pesquisa também em políticas públicas, os dados educacionais são importantes para a gente fazer algumas reflexões, fazer algumas comparações com populações, mas sem a criticidade isso não acontece. Então, não tem como somente mostrar os dados e falar qual foi o resultado de uma avaliação externa, por exemplo. Então, a gente tem que buscar parâmetros para que mostrem esses dados, mas ao mesmo tempo que se faça inferências a esses dados. Então, que mostre quais foram as dificuldades encontradas, o que vai ser feito a partir daquele momento, se há alguma previsão de melhorias de oferta de políticas públicas para sanar aquela dificuldade apresentada. Então, a inferência qualitativa ela é extremamente relevante. Então, a imersão no fenômeno do interesse dos participantes, atenção aos detalhes na busca pela credibilidade, valorizando cada indivíduo e na sua singularidade. Então, as pesquisas qualitativas, elas, por meio de mostrar cada vez com mais detalhes de que forma que ela foi aplicada, de que forma que a metodologia aconteceu, como era o local, como as pessoas agiram, o que responderam, se teve alguma expressão. Então, as metodologias, que são muitas, né, os recursos, os instrumentos de metodologia, que são muitos, na verdade, vai sendo valorizado aí várias das ações, atitudes, e essa busca pelos detalhes, elas reforçam aí a credibilidade por uma pesquisa qualitativa.
nas considerações do investigador, ele deve ter persuasão, deve detalhar, deve descrever. Quanto mais claro, é melhor, né? Porque geralmente quem lê uma pesquisa, quem lê uma investigação, não participou durante o percurso metodológico. Então, quanto mais claro estiver, fica melhor, que quando o leitor tem acesso, ele vai entender, vai compreender tudo aquilo que ocorreu. A pesquisa qualitativa, também, muitas das vezes, ela busca uma linguagem mais próxima do cotidiano. Então, até porque ela quer ter uma proximidade aí com a população, que não fique somente uma pesquisa acadêmica guardada aí num banco, né, da CAPES ou outra instituição que ninguém tem acesso, mas a investigação científica tem cada vez mais sido difundida. Então, é importante que as pessoas a qual ela objetivou, né, o objetivo daquela pesquisa, ela deve chegar àquele grupo que ela pretendia, né? E na visão freiriana, busca a criticidade e a compreensão da realidade opressora. Então, em todo momento, a criticidade ela deve estar presente, e também a compreensão da nossa realidade política, né, da região, do país, e do trabalhador. Paulo Freire, em Sí, vários dime. aspectos, ele é bastante próximo, né? Ele é bastante utiliza muitos princípios marxistas, e dentre eles essa ideia do trabalhador, né, que tem que compreender a forma opressora que o sistema que o sistema faz com os trabalhadores. Esse é meu e-mail, e eu coloco à disposição tanto desse momento, quando o professor abrir para pergunta, como posteriormente, se alguém lembrar, quiser perguntar algo, eu estou à disposição. E mais uma vez eu agradeço ao professor Oscar, ao professor Gerson, pela oportunidade de participação aqui no evento. Eu peço desculpas porque teve alguns slides que não estavam traduzidos, porque, na verdade, a versão que eu tinha nesse computador não era a versão final, certo? Vocês me desculpem, vocês do Peru, que tinha 3 slides não traduzidos. Muchísimas gracias, Michelle da Costa, guiada por finalizada su participación, y nos quedamos con las ideas principales, que la investigación sí tiene carácter político y que los métodos que buscan personas que no sean pues meros objetos, ¿no? Y la importancia de la evaluación cualitativa. Gracias, muchas gracias, Michelle da Costa. Eu que agradeço. Enseguida vamos a presentar a Magíster Oscar Guaranga, un educador comprometido con la educación popular, docente de la Facultad de Educación e investigador de la Universidad de San Marcos, máster en Ciencias de la Educación en el IPLAC de La Habana, presidente de Foro Latinoamericano, miembro de la Mesa Institucional de Desarrollo Docente del Consejo Nacional de Educación, autor de artículos periodísticos sobre educación, asesor, consultor, investigador del presidente del colectivo pedagógico Escuela Abierta, expositor en temas educacionales a nivel nacional e internacional, autor y coautor de libros de investigación educativa. Nos sentimos felices de tener como presidente al magíster Oscar Guaranga, porque él viene trabajando con desinterés, con mucho compromiso a través del foro, para poder llevar el pensamiento ideológico de Paulo Freire a los docentes, y también el ideal, ¿no?, que se establezca la cátedra de Paulo Freire en las universidades del Perú. Con ustedes, el magíster Oscar Guaranga Ross. Gracias, María Rosa.
Bueno, muy agradecido también a Michelle y agradecer también a Gerson, siempre preocupación por la educación, estar con nosotros, acompañándonos siempre en estos diálogos freirianos. Agradecer a todo el público que ha dado cita hoy día, que son Brasil, de Colombia, de Perú, a todos ellos, porque lógicamente un tema como es la investigación muchas veces no atrae a muchas de las personas, porque se piensa que la investigación solamente es al momento de hacer las tesis. Una vez que uno ha terminado la tesis, le han dado su grado o su resultado, entonces prácticamente se acabó la investigación. La realidad, digamos, vimos en nosotros. Sin embargo, el tema de investigación es un tema probablemente está relacionado con el desarrollo de un país y por esa razón, dar este tema, la, una presentación de PPT. Uno de los temas importantes, indudablemente, de lo que es una investigación es ¿para qué investigamos? Investigamos, lógicamente, para tener conocimiento de la realidad, del contexto, y para poder transformar ese contexto, esa realidad. Y hay dos formas de obtener conocimiento, saber cotidiano, de lo que siempre estamos haciendo, de nuestras actividades, etcétera, y por otro lado, lo que se ha denominado como saber científico, en el sentido de tener un conocimiento, pero un conocimiento real de la situación, para que precisamente a través de estos dos procesos, de lo que es el saber cotidiano y el saber científico, genere conciencia, tenga un carácter indudablemente social de la especie humana. Entonces, la idea de la investigación en general. Y esto nos lleva indudablemente a tener que tener en cuenta, ¿no?, la comunicación y aparición de herramientas e instrumentos materiales, culturales y psicológicos constituye pues un proceso teórico práctico de apropiación subjetiva de las personas del mundo real que nos rodea. Esto es la constitución de la cultura, o sea, para eso justamente investigamos, para poder avanzar, desarrollarnos como seres humanos. En un sentido, hay que tener en cuenta que en los últimos tiempos, el advenimiento de este tercer milenio ha generado toda una revolución acerca de lo que es el conocimiento, las consecuencias sociales, técnicas y económicas que está trayendo problemas del conocimiento científico de la realidad, su explicación, su perspectiva y propuesta de soluciones a los complejos problemas que entraña, me lleva a revalorar el rol de la investigación científica y social. Podemos decir que la complejidad de los problemas que presenta el desarrollo social y económico dentro de un mundo inmerso en la revolución del conocimiento actualmente está demandando retos permanentes a lo que es la epistemología, también a la metodología de la investigación. El proceso de investigación científica de la realidad está constituido fases a través del cual el investigador deja tres elementos, sus relaciones: el problema a resolver, de la realidad, indudablemente del contexto, el objeto a investigar y su representación, quienes investigan, el investigador solo o lo hace indudablemente también la comunidad. Estos han sido, digamos, los temas. Y en ese sentido siempre se ha presentado una especie de que este mundo de la investigación puede generar indudablemente hacia uno u otra dirección favoritismos a sectores sociales, políticos, etcétera, económicos. Por esa razón, Freire señalaba de que el mundo no se muestra como un dato, uno descubre y transmite, es decir, haciendo una crítica a aquella investigación en la cual el investigador
aislado de la comunidad, aislado de lo que son los que viven el problema, no participan. Por esa razón, con ello presenta una alternativa a a la transmisión domesticadora bancaria de los saberes, de los lenguajes, vinculan estructuras sociales. Nunca se discute realmente los problemas a fondo que se necesitan que se revelen al pueblo. Al contrario, su cuestionamiento se evita de diferentes formas para reforzar la falsa conciencia de las personas, decía Paulo Freire, ¿no? Y ahí es bien importante entonces tener en cuenta que en ese sentido necesitamos pues un instrumento de investigación que nos lleve a tener un conocimiento profundo de lo que es el contexto, de lo que es la realidad social. Neoliberalismo, en la que estamos inmersos hoy en día, considera que las transformaciones deben ser guiadas por el mercado, que es el autoritario fundamentalismo de Occidente. Y esa es una crítica que hacía Paulo Freire a esa concepción desde una visión global, tanto de las personas como de la educación, que está generando elaboraciones y prácticas alternativas a Paulo Freire. Entonces, encontramos en el campo de la investigación dos ideas. Uno, de la que empezó, digamos, la investigación en su época, por un lado el empirismo y por otro lado el racionalismo, y ambos, de alguna u otra manera, fueron los que han orientado las propuestas que ha sido la investigación científica a lo largo del tiempo. En ese sentido, el problema de lo que es desde el punto de vista del conocimiento, probablemente frente al problema del empirismo se hacía la crítica de que no era un problema de sensaciones o raciocinios, sino de los objetos exactamente formulados y los principios que permiten someter dichos objetos a estudios sistemáticos de manera de obtener un conocimiento auténtico de ellos. Tanto la escuela racionalista como empiristas probablemente nos han planteado una forma de particular de cómo llegamos a tener conocimiento y por lo tanto cómo también desarrollamos la conciencia. El objeto de la nociología actúa como la función cognitiva que está indudablemente en nuestro cerebro, sin tomar en cuenta la ocupación práctica del hombre. Es decir, ahí hay una crítica de lo que es el constructivismo kantiano, y lógicamente en ese sentido surge una serie de consecuencias de la acción del proceso de conocimiento adoptada. No distingue ni aborda factores, premisas y condiciones fuera de la conciencia. Justamente el punto de vista de Freire con respecto al problema de día de que es la investigación social participativa, también la han llamado cualitativa, indudablemente toma en cuenta que el problema de la conciencia no es el que dirige, no es, digamos, lo que ocurre cuando uno está solucionando problemas de la realidad. Entonces, el texto y la realidad son elementos vitales para Freire con respecto a esto. Y ahí, en ese sentido, ¿no? Esta investigación científica tenemos nosotros por un lado de que principalmente se ha dado como enfoques en la investigación científica desde el punto de vista de lo cuantitativo, dando en cuenta la matemática, la estadística como base fundamental para tener un nuevo conocimiento, y por otro lado, lo cualitativo, es decir, la calidad en términos de lo que es, en este caso, cómo plantea el papel de la conciencia y el papel de la subjetividad
da el rol de la investigación. Y algunos también hablan de lo que es la investigación mixta, elemento importante para poder tener en cuenta la investigación. Vamos a plantear entonces que hay, en ese sentido, podemos decir que la investigación tiene pues no una sola dirección, sino tiene muchos paradigmas, tiene varios paradigmas, y estos paradigmas tienen métodos. Y estos métodos, por lo tanto, se llevan a cabo a través de lo que llamamos los tipos de investigación. Estos son algunos de los que acá se señala. Hay una investigación histórica, descriptiva, experimental, explicativa, participativa, etnográfica, etc. Y están de alguna u otra manera definidas desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. Esto llevado a plantear el problema a nivel, digamos, de los trabajos de investigación de dos ideas, ¿no? Son lo cuantitativo, ambos parten de la situación problemática y ambos también plantean que es un problema científico que van a resolver. Lo que pasa es que uno trabaja con hipótesis variables y otro trabajan de la planificación de la acción del ser humano, del contexto, en esta se desarrolla. Y entonces, en la primera hipótesis hay una ejecución de tareas científicas, ¿no? Que indudablemente van a permitir, digamos, para poder conocer, tener un mayor conocimiento, una mayor posibilidad de conocimiento. Por otro lado, en el cualitativo, esta planificación de la acción nos lleva a lo que es la ejecución a través de la observación, la reflexión y la planificación. O sea, estos cuatro elementos que están planteados. Entonces, este enfoque cuantitativo, que más o menos lo que más se maneja en nuestro país, está basado en una investigación empírico-analística. Basa en un número estadístico, decía, ¿no? Sobre causas y efectos concretos. La investigación también tiene como objetivo obtener respuestas de la población a preguntas específicas, es decir, a través de encuestas, instrumentos, técnica de encuestas que se utilizan. Es un paradigma usado realmente en las ciencias exactas o naturales, como se refiere. Usa la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, establecer patrones de comportamiento y probar teorías. Es decir, que el enfoque cuantitativo en la investigación no es para indudablemente transformar la realidad, no es para que las personas tomen conciencia de su realidad y de que es lo que hay que hacer, sino que simplemente es para probar teorías. Ha sido la orientación más utilizada en el área de las ciencias sociales, justamente por el dominio, el predominio, la hegemonía de lo que se denomina el neopositivismo, que indudablemente le pone mucho énfasis en estas ciencias exactas o naturales en la investigación. Y además porque indudablemente este enfoque cuantitativo identifica la naturaleza y la sociedad, entiende los métodos y procedimientos utilizados en las ciencias naturales y exactas al estudio de las ciencias sociales. Este ha sido, digamos, lo que ha llevado a que el peso fundamental de lo cuantitativo, ¿no? No dé respuesta de acción, no sea una investigación de acción para transformar la realidad, sino simplemente para probar teorías, para buscar patrones de comportamiento. En ese sentido,
La misión de la investigación científica, cuantitativa, científico-cuantitativa, lo que busca es explicar los fenómenos que se dan por interesarse en las causas que originan esos fenómenos, ¿no? Para verificar, a través del principio de verificación y apoyándose en lo que son las técnicas estadísticas, matemáticas, para procesar la información y que luego indudablemente se obtiene mediante métodos empíricos, como es la observación, la encuesta, la entrevista y el experimento. Y de esa manera llegar a las conclusiones que son altamente generalizables. Permite la posibilidad de formular leyes generales. El doctor Chávez. Este proceso de investigación, llamado científico de la realidad, está constituido por fases a través de las cuales el investigador maneja tres elementos y sus relaciones. Primero, el problema a resolver. Segundo, el objeto a investigar y su representación, es decir, el investigador, es el que va a tener en su cerebro, en sus ideas, la forma como él va a representar esa realidad. Es decir, los que son, digamos, están inmersos en la investigación, no participan. Por esa razón, siempre se critica a este tipo de investigación, porque lógicamente no hay una participación de los demás. El problema científico, entonces, es un conocimiento previo sobre lo desconocido en la ciencia. Pero esto desconocido debe tener profundas raíces en toda la suma de conocimientos anteriores y ha de existir un mínimo de condiciones previas, fundamentales o elementales que por lo menos hipotéticamente permitan abordar su búsqueda. La investigación de cualquier tipo supone la existencia de un problema específico manifestado a través de la observación de alguna situación anómala o bien de la discrepancia entre los hechos y los resultados esperados. En los tipos de investigación científica cuantitativa encontramos una serie de, digamos, puede señalar, digamos, en términos de finalidad, como es la investigación básica o la investigación aplicada, según su diseño, si la investigación es experimental o no experimental, y según su enfoque, si es cuantitativo o cualitativo. Es un poco la idea general global. Según su alcance, también indudablemente tiene una serie de aspectos, como es si es más o menos complicado, si se relaciona entre dos o más conceptos, o si describe las cualidades o características del objeto, o si estudia temas como poco trabajados. Sin embargo, eso no quiere decir que no exista información, es decir, trabaja sobre información, pero desde la perspectiva del investigador. Según su fuente de datos, ¿no es cierto? Hay la información de campo, es una de las características, ¿no? Otras características son indudablemente el hecho de encontrar análisis documental. Estas, digamos, podemos decir entonces, ¿no? Cuatro aspectos que quiero resaltar en toda investigación. Las estrategias que se plantean son estrategias investigativas, que pueden ser descriptivas y exploratorias, que pueden ser experimentales o explicativas, que pueden ser interventivas o aplicativas. De manera general, ¿no es cierto?, estas estrategias investigativas buscan de alguna u otra manera dar funciones de la actividad científica. De manera general, hacia eso tienden estas estrategias.
Y las descriptivas, bueno, esa describir, y la experimental, la explicativa, interventiva o aplicativa, trata de explicar el fenómeno, que es lo que ha dado la interventiva o aplicativa, que es la que menos se utiliza, es la de transformar. Este último punto es lo que casi nunca se ve en los trabajos de investigación, por ejemplo, cuantitativa, porque al final no se transforma nada, simplemente se conoce el concepto, el nuevo concepto, o se relaciona un fenómeno con otro, etcétera, etcétera, y al final no logramos, digamos, modificar, es decir, o predecir la realidad. En la investigación cuantitativa, la realidad cuantitativa, ¿no? Las interrogantes según tipo de investigación se denominan exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Es un poco lo que ocurre con la investigación cuando es cuantitativa. Interrogantes entonces que se plantean en el problema son de carácter exploratorio, son para describir el fenómeno, o son para correlacionar un fenómeno con otro, o para poder explicar la causa y efecto que tiene el fenómeno. Entonces, el otro, en ese sentido, quería abordar el tema de lo que es, bien, en ese sentido, la diferencia con la investigación científica social, que lo ha señalado también ya Michel, ¿cierto? Porque acá hay una parte que se llama acción participativa, ¿no? Entonces, no es una investigación simplemente, sino es cómo el investigador, con los comprometidos en el fenómeno social, tienen que participar en acciones para poder conocer su realidad y de esa manera poder hacer cambios, ¿no? Es decir, el investigador no planifica solo, no es como en el caso de la investigación cuantitativa, no, sino que en la investigación cualitativa la planificación es conjunta del investigador con los demás, y esta planificación con los demás lo lleva a asumir qué acciones de manera conjunta se tienen que realizar para indudablemente observar, ¿no? Y luego sobre esa base de observar el fenómeno, de cómo transcurre, cómo piensa la gente, qué cosa hace, poder hacer una reflexión. Esta idea es, digamos, de alguna u otra manera, lo que lleva a lo que también denominamos como un proceso de lo que es de lo reconstructivo a lo constructivo, es decir, cómo vamos a construir algo desde la planificación, cómo construimos de esa planificación para lograr reconstruir una realidad, pero reconstruir la realidad. No es simplemente para que al final se quede en el documento, en el papel, sino que en la investigación científica y social lo que predomina es la acción participativa, la acción del conjunto. Entonces, este es un elemento que indudablemente te va a dar como parte, digamos, en primer lugar, entre lo que es la práctica en el contexto social del investigador y lo que son parte de este fenómeno social, y el discurso que hay entre ellos, debate entre ellos, el cambio de ideas sobre. Entonces, ese tipo de discurso es lo que para Freire es importante, porque va a permitir no solamente entonces que sean objetos de investigación, sino que además sean sujetos de investigación los que están de una u otra manera participando en este proceso, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste, ¿cierto?
Es decir, que la investigación acción participativa o IAP es un método de estudio y de acción de tipo cualitativo que busca obtener resultados fiables y útiles para mejorar situaciones colectivas, ahí la comunidad, basando la investigación en la participación de los propios colectivos a investigar. Se trata de que los grupos a investigar pasen de ser objeto de estudio a sujeto protagonista de la investigación, controlando e interactuando a lo largo del proceso investigador, diseño, fase, evolución, acciones, propuestas, etc., y necesitando una implicación y convivencia del personal técnico investigador en las comunidades estudiantiles. Quiero concluir señalando la experiencia que en el Perú se dio en la época de la reforma educativa del 70, el 72, digamos. En esa experiencia, digamos, de lo que fue esta reforma educativa, y es un año más de agencia, fue, digamos, una experiencia muy importante en las políticas educativas entre los pedagogos, entre los profesores, entre la escuela, entre la comunidad. Yo tuve la oportunidad de estar en el medio rural y participar justamente con este tipo de investigación, porque en esta investigación acción participativa, les voy a contar un hecho para que se vea, para que conozcan. En el campo, cuando fuimos a la comunidad, nos encontramos que los campesinos tenían serios problemas para trasladarse a la ciudad. Indudablemente, el costo del pasaje era un poco alto. Y más aún, se presentó un fenómeno como fue, por ejemplo, el aumento de pasaje. Entonces la comunidad, para poder trasladarse, tenía que ahora tener que agregar un 40%, 50% más del pasaje. Y entonces esto llevó a los profesores de la época de la reforma educativa, que habían recibido la enseñanza de Paulo Freire cuando estuvo en el 72, estuvo acá en el Perú. Y entonces esta comunidad comenzó a discutir el problema del pasaje. ¿Y por qué el alza de pasaje? ¿Y por qué subían las cosas? ¿Y por qué subía la gasolina? ¿Y por qué tenían que pagarlo ellos todos los platos rotos? Y tomaron como acción el hecho de negarse a que haya un aumento del pasaje a través de unas manifestaciones que comenzaron a hacer. Y entonces, en eso estaban envueltos. Entonces, en el caso de del curso de alfabetización, por ejemplo, estaban discutiendo sobre la palabra pasaje, qué cosa era el pasaje, ¿no? Que a ellos les afectaba, etcétera, etcétera. Y entonces, para los campesinos, el problema de ese tipo de discusión, ese tipo de enseñanza en el aula, en la cual había que escribir la palabra pasaje, no era solamente el hecho de escribir una palabra, sino de entender el por qué razón ocurría ese fenómeno en su lugar, en la comunidad, en su región y en el país. Entonces, este tipo digamos, de investigación, acción participativa, se generó a partir de una palabra generadora, como diría Paulo Freire, de la palabra pasaje, generó pues todo un movimiento social que indudablemente quienes estaban contra ese movimiento, o sea, los que estaban siempre, digamos, en contra de favorecer los intereses del pueblo, probablemente estaban en contra también de las ideas de que la educación no debía de entrar en el terreno político, sino simplemente debía de enseñarles a escribir, enseñarles a leer, pero no
dejarlos que piensen, que analicen y que accionen y que planteen situaciones diferentes y se opongan. Entonces, este tipo de experiencia fue muy rica, muy interesante, de la que se llevó a cabo, recuerdo yo, en la zona, en la región rural, en Arequipa, país. Ahí quiero quedarme para poder conversar, porque creo que más importante va a ser ahora que unas personas puedan intervenir y puedan dialogar sobre esta parte de lo que ha hablado Michelle y de lo poco que yo sé. Muy agradecido. Gracias. Los participantes que deseen hacer preguntas, por favor, diríjanse al magíster Oscar Guaranga. Y a Michelle también. Bien, ninguno desea participar. Gracias, muchas gracias, magíster Oscar Guaranga, porque nos ha dado luces acerca de un tema tan importante como es la investigación en el campo educativo. En realidad, el mejor homenaje porque nosotros podemos rendir a Paulo Freire es comprometernos a apoyar la investigación desde nuestra tarea educativa, porque necesitamos que las conclusiones nos puedan conducir a la paz con justicia social. Gracias nuevamente a Michelle Lacosta, a Gerson, a todos los participantes, no los nombro uno a uno porque son muchos los que esta noche nos han acompañado. Habría que de repente Michelle quiere decir algunas palabras. Ojalá. Michelle, Doctor Michelle, por favor. o de repente el Então, doctor eso. novamente, eu agradeço e se tiver alguma pergunta, eu também estou à disposição. Eu gostaria que o... Sí, buenas noches con todos y con todas. Me gustaría que hablara al Oscar y también a Michelle cómo se da en Perú la discusión sobre la investigación desde el punto de vista cualitativo, porque Oscar ha hablado ahora que eso no se hace mucho en Perú, pero hoy en día, ¿cómo está, Oscar, esta discusión? ¿Cómo está esta discusión también en las universidades, en San Marco y otras tantas que hay en Perú? ¿Cómo los profesores, como las facultades de educación han conducido esta discusión sobre la investigación educativa en planes tanto cualitativos cuanto no cualitativos? Quería que Oscar hablase sobre eso. Y también en Michelle, me gustaría que explanase un poco más los datos de CAPES al respecto de que en Brasil la mayoría de las pesquisas son cualitativas y no en otras por ejemplo, ha hablado Oscar en su palestra. Entonces, a los dos dirijo estas cuestiones sobre cómo en Perú está ahora la discusión sobre cualitativa, cuantitativa, y para Michelle, como que, ¿por qué, Michelle, piensas que la cualitativa es más importante para nosotros en Brasil? ¿Quién empieza? Michelle. Olá, professor. Sí, adelante, Michelle. Quer que eu fale primeiro? Como quieras, yo puedo hablar. Voy a hablar yo sí. entonces. Bueno, acá en el Perú, indudablemente, cuando hablamos de investigación, es una palabra extraña, es decir, no se conoce mucho de qué cosa es la investigación, porque probablemente en la escuela no se hace trabajo de investigación por los
los alumnos. Un poco los profesores, contados con los dedos de la mano, ya tienen esa experiencia. Acá los profesor de historia hace historia, y el profesor de ciencias sociales hace ciencias sociales, y el profesor de matemáticas hace matemáticas, etcétera, etcétera. Cada uno plaza dentro de su campo con el conocimiento que tiene para, de alguna u otra manera, trabajar con los alumnos. A nivel de universidad, que es lo que te interesa, tampoco hay una, digamos, en general, hay universidades o hay profesores que escapan a esta regla general del país, que sí, de alguna u otra manera, incentivan, buscan, etcétera, que los alumnos investiguen. Por ejemplo, acá la investigación más sencilla para los alumnos a la hora de obtener un grado, un título, una maestría, un doctorado, etcétera, es mediante la investigación cuantitativa, porque es mucho más práctica, mucho más, porque indudablemente pues, no se incentiva la investigación colectiva, social, sino se plantea la investigación para obtener una nota o para tener un grado, eh, un título, ¿no? No es, no es con la finalidad de búsqueda de poder, digamos, aportar al conocimiento. Es que indudablemente pues una sola persona no va a poder obtener ese conocimiento. Es decir, tendría que las universidades modificar, a mi modo de ver, modificar esa concepción individualizada de la investigación para obtener un grado. Entonces, ahí donde hay un problema, porque el alumno hace una investigación más libresca que de la realidad, ¿no? Bien es cierto, la investigación lo hace dentro de un colegio, dentro de un instituto pedagógico, etcétera, etcétera. Sin embargo, todo ese conocimiento es un conocimiento muy general, no lleva a cambios. Entonces, cuando hablamos de investigación, acción participativa, o sea, hablamos de investigación cualitativa, significa que va a haber un cambio, no solamente en el sentido de pasar del saber popular al saber científico, sino que además vamos a ver los resultados de ese trabajo de investigación. Y la investigación, en la medida en que es de una sola persona, entonces es muy pobre lo que se puede dar. Entonces tenemos acumulado miles, no decir millones, de tesis, ¿no? Que a la larga simplemente no han servido para avanzar en alguna comunidad educativa o en una comunidad social, cultural, etcétera, para beneficio, digamos, de los que viven en ese lugar. Ese es el problema real. Yo pienso, para terminar, yo pienso que en realidad esto de sustentar las tesis de manera individualizada, o sea, es un engañamuchacho, simplemente sirve para que la universidad diga que se ha graduado a los alumnos, ¿no? Le ha dado un diploma, o le ha dado un grado, o le ha dado una maestría, qué sé yo, pero no sirve nada, nadie, digamos, se beneficia con esas investigaciones. Realmente no se beneficia. Entonces, ¿cómo transformar esto? ¿Cómo hacer, digamos, que las investigaciones sean interdisciplinarias, por ejemplo, ¿no? En la que, digamos, profesionales de varias carreras, psicólogos, profesores, de repente, qué sé yo, ciencias sociales, de biólogos, etcétera, investiguen en una comunidad, en una localidad X, ¿no? Y tengan la participación de los investigadores con la comunidad y planteen acciones de cambio, ¿no? Por ejemplo, en la alimentación, en la concepción que tienen de su mundo cultural, etcétera, etcétera. Entonces, eso sí sería un beneficio para la sociedad. Pero tal como está ahora, solamente es para
beneficio personal de la persona que va a obtener el grado, pero nada más que para eso. Eso es lo que, a mi modo de ver, no pueda gustar de repente lo que digo, pero es lo que pienso. Gracias. Michel? Então, em relação ao cenário de investigações no Brasil, a pesquisa qualitativa cada vez vem ganhando mais espaço. Porque quando fazemos o panorama geral, vai dar mais ou menos 17% das pesquisas são quantitativas e 83% qualitativas, as pesquisas realizadas na área do ensino. Mas quando a gente coloca só os últimos anos, na verdade, ainda aumenta a quantidade de qualitativa. Então, quando a gente compara pesquisas qualitativas e quantitativas na área do ensino, hoje dá cerca de 5% apenas quantitativa e 95% as quantitativas, considerando os últimos 5 anos. Então, a gente percebe que na área do ensino, cada vez mais a pesquisa qualitativa ela tem sido mais utilizada. A abordagem mista, que é a quali-quanti, quanti-quali, também está bastante presente no banco da CAPES. Então, quando eu fiz, eu considerei somente as duas classificações, mas a pesquisa mista também há muitas ali com essa referência. É que eu acabei não fazendo essa pesquisa detalhada com essa terceira categoria. Sí, Gracias. sí, Michel. ¿Y por qué piensas que, solo para complementar, por qué piensas que isso acontece em Brasil? Então, um pouco, né, deveria ser mais, mas eu acredito que tenha a influência de linhas semelhantes à linha de Paulo Freire, um pouco também da abordagem da aprendizagem significativa, porque as pesquisas do ensino, eu acho que muitas delas, né, eu acho que Paulo Freire é a referência mais forte ali, quando há os aportes teóricos, ele é o pesquisador, o autor mais citado, mas além dele, outros seguidores. E na nossa área, eu considero que as pesquisas, muitas delas são estudo de caso, e as outras abordagens também, né? Pesquisa participante, etnográfica. Então, cada vez mais eu sinto um crescimento aí. Quando a gente para fazer uma das pesquisas mais antigas, a gente vai ver que o percentual era muito menor. Que, como eu fiz essa pesquisa, né, essa semana, né, nos bancos da CAPES, eu não tenho os dados tão completos e tão delimitados. Mas quando eu excluí os últimos anos e só deixei as mais antigas, chegou uma época que estava quase meio a meio. Então, na década de 1980, por exemplo, era quase metade das pesquisas com abordagem quantitativa, né? Uma realidade muito diferente da de hoje. Mas eu acho que faltam alguns estudos e dados para que eu responda melhor a pergunta, Jefferson. Na verdade, eu acabei fazendo um pouco de inferência, mas eu não cheguei a ter dados mais precisos, né, para tirar essa conclusão. Gracias, Michel. Gracias. Está Lidia Sánchez, que quiere decir algo. Muchas gracias, buenas noches. Efectivamente, quería poner en contexto, en primer lugar, que soy docente de enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, docente de pre y posgrado. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros se explica lo de la prevalencia que hay en Brasil de la investigación cualitativa, y que llegó a nuestra universidad, a la Facultad de Enfermería específicamente, porque dentro de un convenio que hubo entre la universidad una de las universidades de Brasil y la de Trujillo, fueron profesores a hacer sus doctorados en esa universidad, ¿no?
y ahí ellos vinieron con lo que era la investigación cualitativa. Sus tesis eran predominantemente de tipo cualitativo. Y esto ya se estaba trabajando en enfermería también en Chile. En Chile, en Colombia, hubo una época en el 2010, más o menos, 2008, 2010, que se empezó a dar, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, en la facultad empezamos a interesarnos algunos que estábamos justamente haciendo el doctorado. Y, por ejemplo, mi tesis fue Opresión, emancipación de la enfermera liberteña, ¿no? Y en ese trabajo, pues, tomé a Gramsci como uno de los representantes, ¿no? Dialécticos. Mi metodología fue la dialéctica, ¿no? Y la verdad es que trajo muchas luces en lo que significaba ese paso de la opresión a la emancipación, ¿no? En estos momentos, más todavía, estoy asesorando una tesis doctoral, ¿no? Sobre autonomía de la enfermera, ¿no? Es la autonomía de las enfermeras en los servicios de salud de primer nivel. Entonces ahí, como principal teorista, está Paulo Freire, ¿no? Porque mi área fuerte en enfermería es la parte de la educación. Entonces, dentro de la educación cojo desde el cognitivismo para adelante, el cognitivismo, ¿no? El sociocultural y luego el sociocrítico. Entonces, dentro del sociocrítico de la educación, en esa parte del sociocrítico, además de los franceses, en América Latina está Paulo Freire, ¿no? Entonces empecé a tratar de comprender y de aplicar cómo es que esa teoría de la liberación, esa teoría que va desde lo que es la esclavitud, que significa la ignorancia, hasta la liberación, que significa justamente trabajar acerca de fortalecer el pensamiento crítico, ¿no? Un análisis social, básicamente. Entonces, ese aspecto lo he venido trabajando, ¿no? Como profesora en proyectos en el área de proyectos de investigación, me han estado pidiendo de que desarrolle el método dialéctico, ¿no? Entonces, por eso era de que yo tenía especial interés en participar en este curso y mientras que más material pueda tener, mucho mejor, ¿no? No, esos libros de la pedagogía del oprimido, de la liberación, de la autonomía, todos esos libros los he utilizado dentro de lo que es el aspecto el trabajo con los estudiantes de enfermería. Entonces, yo creo que para mí, pues, Paulo Freire a nivel de América Latina, ¿no? Es uno de los grandes exponentes de lo que es la aplicación de la dialéctica y más todavía ahora le he encontrado mucho mayor sentido en cómo utilizarlo en el área de la investigación, ¿sí? Realmente, muchas gracias porque me ha esclarecido en muchos aspectos, por ejemplo, esta cuestión de comprender el fenómeno social, ¿no? ¿Cómo comprender el fenómeno social que se va a estar dando, por ejemplo, que se está dando en enfermería para ver realmente luego decir, bueno, ¿en qué estamos, no? Estamos en la opresión, estamos camino hacia lo que es la liberación, ¿qué va a significar? ¿Qué indicadores me va a significar? O qué hechos sociales va a significar que estoy caminando hacia la autonomía dentro del campo de la enfermería. O sea, en la carrera lo trabajamos. Además de eso, pues también trabajamos con Lefebvre, ¿no? Que en razón del cotidiano, que es otro exponente que trabaja en esa misma línea, ¿no? Y que es fenomenal, pues, trabajar lo que es el tiempo, lo que es el espacio, ¿no? Lo que son los símbolos sociales, todo eso enriquece, ¿no? Y se complementan perfectamente dentro de esa misma línea dialéctico, ¿no? Así que muchísimas gracias, ¿no? Yo creo que cualquier cosa me gustaría de repente tener sus correos, ¿no? Para poder luego ir conversando acerca de esta situación. Y es cierto lo que dicen también, por ejemplo, 80% será más o menos de investigaciones cuantitativas, ¿no? En la Facultad de Enfermería.
pero ha empezado, si empezamos desde el 5, el 7, el 8, el 10, estaremos en el 15 o 20% de cualitativas, porque ahí le estamos dando, la mayoría de los profesores, especialmente que tenemos doctorado, ¿no? Le estamos dando para que vean la otra parte, no se desmerece el cuantitativo, definitivamente no, porque ese nos da una base de datos que a partir de ahí, ¿por qué no buscar los procesos subjetivos, ¿no? Que nos pueden hacer comprender mucho mejor esa realidad, ese fenómeno social que se está dando y que puede ser perfectamente fundamentado a través de la investigación, ¿sí? Gracias. Muchas gracias. Gracias. Un ratito quería decir lo siguiente, ¿no? De lo que ha señalado Lidia, es muy importante porque, por ejemplo, digamos, si voy a hacer una investigación en el campo de la enfermería, por ejemplo, es importante saber, por ejemplo, cuál es la manera como una enfermera explica a los pacientes, por ejemplo, los problemas que hay, ¿no? Y eso nos compete a los maestros, por ejemplo, a los educadores, ¿no? Que manejamos conceptos, ideas, etc. Entonces, para investigar un área, no solamente hay que investigarla en una sola dirección, sino que hoy en día hemos ingresado por estas vías de la tecnología a lo que llamamos lo inter, digamos, disciplinario, ¿no? O sea, cómo diversas disciplinas hoy en día deben abordar los problemas de la investigación cualitativa, por ejemplo, más que individual, hacerlo más en términos que con otras, digamos, líneas de pensamiento podamos elaborar una propuesta y hacer que mejoren las condiciones, digamos, de trabajo, en este caso de los enfermeros, ¿no? Y quería decir algo, creo, Gerson. Para cerrar. Hola, Oscar. Sí, sí, sí. Hola, sí, sí, sí. Sí, ¿qué, qué, cuál, cuál es la cuestión que has ponido? Yo hablaba de que la importancia que tiene hoy en día lo que es lo interdisciplinario en el Sí, trabajo de la investigación cualitativa, sí, porque sí, esto es una cuestión importante, porque si yo quiero modificar una comunidad X, no solamente es un solo fenómeno lo que está ocurriendo, sino hay varios fenómenos sociales que sí, de una u otra manera tiene que ver con diversas formas, digamos, de especialidades que hay ver- en el campo profesional, ¿no? Sí, eso era. sí, sí, sí. Esto es muy importante porque hay algunas investigaciones hoy acá en Brasil sobre la obra de Paulo Freire y también se refiriendo a otras áreas de conocimiento, que son la medicina, la enfermería y otras tantas más que no son solo de las ciencias sociales. Entonces, Jason, né, que ha estado acá, ha pesquisado este asunto y creo que es una oportunidad muy rica de hablar sobre eso en otras Ajá. ocasiones, Sí, ¿eh? sí, sí. Cómo que interdisciplinariamente podemos considerar la obra de Freire en relación con otras tantas áreas y cómo eso ha caminado junto. ¿Sí? Sí, sí. Bien. ¿Me permite? ¿Me permite? Sí, 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 Cuando sí, hablamos Lidia. de los grupos sociales, ¿no? Hay que entender de que también dentro de las profesiones, porque estas dos investigaciones de las que estoy hablando están relacionados a la profesión, al fortalecimiento, ¿no? Del saber y de la práctica de la profesión de enfermería, ¿sí? Durante muchos años han estado, pues, hasta hay una representación social, pues, de la enfermera como la mano derecha, izquierda, el pie derecho, izquierdo, Del medio. qué sé yo, ¿no? Entonces,
cómo salir de eso, ¿no? De eso, porque es una profesión reconocida como tal, porque tiene todos los aspectos relacionados, ¿no? Tiene una ley, tiene su asociación, tiene su código de ética, tiene un conjunto de teoristas de enfermería desde los diferentes aspectos que abordan los aspectos socioculturales, educativos, de energía, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, tiene los elementos necesarios por los que es considerado como una profesión. O sea, el grupo acá con el que se estaría trabajando, siendo profesional, es parte pues de la sociedad, es parte de ese, Sí, ¿no? De tal manera de que por eso es que se puede trabajar con ellos. Después, lógicamente, también está pensando, por ejemplo, trabajar con la población, bueno, ¿y cómo nos ve la población, no? ¿Cómo nos ve la enfermería dentro de este nuevo trabajo? Si piensan de que realmente hay un impacto que, por ejemplo, durante el COVID se ha visto, ¿no? De que la enfermera ha tenido un papel protagónico, ¿no? De reconocimiento social, que nosotros hemos luchado tanto por ese reconocimiento social, ¿no? Y que de repente en una situación pues tan penosa hemos logrado ese reconocimiento. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo se nos vio? ¿Qué fue? ¿Cuáles fueron las fortalezas precisamente que permitieron llegar a esto, ¿no? Entonces, yo creo que hay diferentes espacios donde, con diferentes sujetos, ¿no? Sujetos sociales con los que se pueden trabajar, ¿no? Gracias. Gracias, Lidia. Entonces vamos a ya tener claro la idea de Gerson de abordar este trabajo de investigación también, más allá de la investigación cualitativa, el papel de lo que es lo intradisciplinario, lo interdisciplinario, etcétera, ¿no? Como elementos claves hoy en día, ¿no? Bueno, yo ahí me quedo para que María Rosa pueda dar las últimas palabras. Rosa. Muchísimas gracias a los participantes, en forma especial al doctor Michel Acosta, la participación de nuestro ya conocido Gerson Tenorio, y en forma súper especial, ¿no?, al presidente de Foro Educativo, nuestro amigo Magíster Oscar Guaranga. Esperamos vernos en otras ocasiones para poder continuar abordando este tema que nos apasiona a todos, una educación para formar mejores personas. Gracias a todos.